Gracias, gracias, gracias. Malware atacando ATMs. ¿Quién quiere saber del tema? Es decir, o sea, ¿qué tanto les apetece ver que uno va literalmente a un cajero y así literal, expulse o escupa dinero? Parece genial, ¿no? Bueno, vamos a ver la verdad cómo es esto, qué tanto es así y en realidad si es que hay malware es porque algo pasa. Vamos a empezar con la explicación. Bueno, somos dos, obviamente. Juego CTFs para Amnesia. Hemos jugado pues, el CTF del año pasado aquí en la Dragon Yard, ganamos. El del Echo en Local Score también. Basket, juego mucho. Bueno, antes jugaba más, ahora juego menos. Reverse Engineers, Exploit Writers. Y acá mi compañero Ricardo. Ahí. Sí, ahí está. Bueno, Ricardo Gómez, dentro de la lista de crack latinos me conocen como APO, ingeniero inverso, amante de la SM, no suena muy bien eso, freelance, investigador de seguridad y ante todo padre y esposo padre de una niña hermosa, ¿no? Ahí estamos los dos. Cuando hicimos el análisis, los envidiosos van a decir que es Paint, pero en realidad es muy real. No, en realidad es una foto de unos amigos en nosotros, de Crash Latinos, que tuvieron, digamos, una ponencia parecida, pero nosotros le vamos a dar otro, digamos, otro enfoque, otra perspectiva, que seguramente les va a interesar. Vamos a hablar un poquito de lo que es la evolución del robo dentro de los ATM, ¿verdad? Cómo se ha ido originando esto. Al comienzo, el robo dentro de los ATM se dedicaba simplemente a una parte de fraude, ¿sí? Se acercaba el atacante, digamos en este caso, la persona que iba a quitarnos el dinero, se nos acercaba, nos decía de la forma más agradable posible, me das tu dinero, ¿sí? Muy agradable. Muy agradable. Nos apuntaba con un arma, nos coaccionaba y el dueño de la tarjeta entregaba el dinero, ¿verdad? Luego evoluciona un poquito, pasan a hacer los skimming, que es la plaqueta esta que ponen encima del teclado, ponen la cuestión para obtener los datos de la tarjeta. Posteriormente también tenemos los ataques físicos, que se acercaba a gente a extraer los ATM, los cogía, los arrancaba literalmente de la pared, agarraba con una camioneta o cualquier vehículo y se los llevaba, ¿sí? Luego posteriormente los desarmaban en casa, veían la forma de extraer el dinero en otro lugar. Sí. Y ahora, ¿qué pasa con los ATM? Actualmente si abres el ATM, se inyecta tinta encima de los billetes, no puedes forzar la apertura del ATM. Entonces, la tecnología ha hecho que el ataque evolucione aún más. Y ahora vamos a ataques lógicos, ¿sí? Porque la tecnología ha puesto a un bit de distancia el dinero hacia los atacantes. Ahora tenemos malware que nos permite literalmente hacer que el ATM nos escupa el dinero. Sí, mira, justo tenemos una noticia donde un informe oficial dice que un incauto quiso retirar, pues, ¿no? A través del cajero, como cualquiera de nosotros, dinero, pero dos señoritas muy bonitas y aproximadamente 20 años, yo me pregunto cómo supieron su edad, pero bueno, se acercaron a él y ambas, pues, dice, les mostraron introspectivamente sus senos, mientras que aprovecharon a hurtar en la otra, pues, el dinero que tenían ahí, no sé, en el mismo dispensador. Nosotros tenemos el video, ¿verdad, Apo? Sí, tratamos, no por morbo, no por morbo, pero estábamos bastante interesados en saber cómo había sido la cuestión de que la una se abrió el sujetador, no sé, y le mostró los pechos, dejó al hombre ahí todo anonadado, ¿sí? Buscamos bastante, indagamos, y finalmente obtuvimos el video. Espero que nadie se ruborice por lo que van a ver, ¿sí? Bien, bien. Ahora sí, ya empezó la charla. Bueno, en realidad,
hay varios fabricantes de ATM, ¿sí? Nosotros hemos puesto dos, pero hay más. Está el WinCore también, está el Diebold, NCR, son dos ATMs que, bueno, estaban relativamente cerca de mi casa, así que una foto y... no le hicimos nada, no te preocupes. Y son, digamos, como que los principales, los que más proliferan. Diebold tiene una unión con WinCore, ¿sí? Se aliaron estas dos empresas. Hablamos de que Diebold, por ejemplo, ocupa el 35% del mercado global, o sea que atacar un Diebold sería bastante provechoso. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, los cassettes. Tenemos más o menos cómo se ven físicamente. Hay cassette tanto vertical como horizontal, ¿sí? Ahí tenemos solamente lo que son los cassettes horizontales. El cassette negro que se ve allí es un tipo de cassette especial en donde cuando depositas dinero va allí, ¿sí? Claro, seguramente recordarán ATMs que hay donde uno puede ir a depositar y ahí exactamente tiene que hacer un cassette específico para hacer ese tipo de acción, ¿no? Que es el que acaba de mostrarle. Bien, vamos a coger un poco de conceptos porque acá viene la parte, digamos, un poco densa. Ya hemos hablado, ¿no? Un poco de la parte jocosa, pero esta parte densa es la parte en realidad necesaria para poder luego entender cómo se interactúa, mejor dicho, cómo el malware, digamos, llega a obtener el dinero prácticamente de los dispensadores, ¿no? Por ejemplo, un XFS. ¿Qué es en sí el XFS? El XFS es la parte que comunica con el cajero en sí. El XFS son los servicios financieros. Están conformados por una API, un SPI, ya lo vamos a ver en más detalle más adelantito. Es la parte con la que interactúa el programador del cajero, ¿sí? El programador del cajero se encarga de programar en la parte de las APIs. Posteriormente hace un llamado a un SPI para conectarse con la parte física del cajero en sí, ¿sí? Es un estándar que fue promovido por el Comité Europeo para la Estandarización, un middleware. Exactamente, o sea, esa es la parte, las APIs es la parte que ve el programador. O sea, luego están varias capas luego que ya vamos a verlo. Es de un tipo middleware, es decir, que es como que el intermediario entre, digamos, una aplicación y el XFS. Ahí está. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que cuando nos conectamos, el XFS se quiere conectar, digamos, a un dispositivo, no sé, pues al printer o a la cámara. Para poder hacer eso necesitas un camino, necesitas los service providers. Los service providers se encargan de brindar servicios consumibles a la aplicación, de tal manera que sea el conducto para que luego pueda comunicarse con el service y finalmente pueda tener una acción el dispositivo o el hardware, ¿no? Por ejemplo, poder imprimirte una boleta o grabar, para usar la grabación. Incluso hay ATMs que nosotros no sabíamos, pero que dan volantes, ¿no? Como que volantes... Sí, publicidad. Publicidad, exactamente, dan publicidad, ¿no? Incluso ahí, específicamente en la estructura, menciona que se puede hacer eso. O sea, en vez de dar dinero, pues te va dando... Y un cassette específicamente para eso también. Ahora vamos a ver cuáles son un poquito los problemas del análisis de malware para ATM, ¿verdad? En sí, las extensiones para servicios financieros están disponibles públicamente, las pueden encontrar en su página web, pero resulta que la gente que se especializa en análisis de malware se especializa más en las APIs de Windows, ¿sí? Es más provechoso. Entonces, enfocarte un poco hacia lo que es servicios financieros te va a llevar un tiempo. El análisis automatizado es complejo, meter una muestra de malware dentro de Cuckoo o algo similar, al no disponer esta máquina virtual de las librerías necesarias, no va a poder ejecutar toda la muestra, ¿sí? Te va a empezar a botar errores. Probablemente si comienza desde el inicio, el main del malware es para, comienza a revisar esto, ya ahí ya no tienes cómo continuar. Sí, exactamente. Justo hablando de eso, nosotros como que se puede hacer medio hacks, ¿te acuerdas? Medios unos hacks que podemos hacer como que para que el malware funcione y se pueda ejecutar sin tener nosotros un ATM. Es poder coger el MSXFS como tenemos, digamos, los headers y luego nosotros, digamos, hacer un fake
MSXFS, de tal manera que en vez de que busque toda la configuración del ATM y las librerías, búscale nosotros al que nosotros creamos y, digamos, de cierta manera podemos poder depurar el malware. Sin embargo, esto no es de todo bueno porque nos falta mucha información. Por ejemplo, el número de cassettes, digamos, no lo teníamos exactamente porque puede variar cada ATM. Hubo otra información, no podíamos. Entonces teníamos como que medio hacer un pequeño hack para poder hacerlo. Y es como que tenías mitad. Tenías una parte poder dinámica y mucha parte en análisis estático. Sí. Otro problema es que es difícil analizar sin el dispositivo físico, ¿sí? Hay muchas cosas que ver las estructuras allí no es lo mismo que contar con el dispositivo físico y empezar a interactuar. Y hay una cierta capa de oscuridad, ya que obviamente los programas que trabajan con el ATM no están allí públicos, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos las extensiones, que son las APIs, no tenemos la parte del banco, la parte que interactúa con el ATM, ¿sí? Entonces hay una cierta capa de oscuridad que quizás dé una falsa sensación de seguridad. Sí, entonces es más o menos lo que yo le decía, ¿no? Si uno se sienta a programar, es decir, te contratan y todo, para un banco, para crear aplicaciones de este tipo, tienes la primera, tal vez, la primera capa, que es donde uno crea las aplicaciones, las de remoto, las de diagnóstico. Recuerden que se necesita, el ATM necesita de remotamente especificar a la central que está fallando, que necesita dinero, que está al top, etcétera. Luego tenemos la parte en que es la que nosotros nos hemos metido, que es la parte del XFS Manager, donde hasta el XFS API es donde ve el programador. Hasta ahí es donde lo ve. O sea, porque es la capa de abstracción que hay. Luego, el Service Provider o el Service Provider Interface, por eso se llama el SPI, brinda es específico de cada vendor. Entonces, como es específico de cada vendor y cada vendor puede hacer sus propias especificaciones, la API se encarga de la abstracción y de tal manera que el programador puede hacerla específicamente para tal vez un ATM y pueda funcionar, y es lo que usan los malware en todo tipo de vendor de ATMs. Tenemos luego los service providers, que son los que se consumen, como por ejemplo el printer provider, cache dispenser provider, ¿no? Anything, ¿no? O sea, cualquier tipo de dispositivo. Es la parte que te comunica la parte física con la parte lógica, ¿sí? Tienes allí que quieres mandar a imprimir un ticket, ¿sí? Te comunicas a través del proveedor y le indicas a esa impresora que te envíe a imprimir el ticket. Sí, hasta emojis puedes mandar a imprimir, o sea. Bien, es simple, o sea, nosotros cuando comenzamos a entrar a analizar esto, nosotros pensamos que era muy complicado. La parte más complicada fue no tener hardware, no tener el ATM. Esa fue la más complicada. Quisimos comprar y en realidad consultamos a alguien que lo compró, no les puedo decir quién, y dice que fue un tremendo, aparte que el dinero era muy alto, le salió como 3.000 euros más o menos, pero de una empresa muy grande, Deloitte. Y y compraron y y le salió muy caro, le salió muy complicado, le compraron un turco, creo, en fin. Vamos a nuestro uso de la API. Es muy simple, o sea, inicializas la conexión a la XFS Manager. Luego, abres y creas una sesión con el tipo de dispositivo que te quieres conectar. ¿Te quieres conectar con el printer? Pues entonces especificas que quieres conectarte con ello. Luego, registras. Esto es medio, digamos, como buenas prácticas. Porque el malware no hace efecto de los registros, es decir, no registra qué comandos les vas a mandar. Pero seguramente las aplicaciones financieras sí lo hacen. Luego los bloquea. Seguramente así al toque se viene a la mente porque cuando uno ha programado y tiene un hilo y se ejecuta ahí, no puede pasar otro hilo mientras que ese hilo se está terminando de ejecutar la función. Esto es lo que es un semáforo, pues, ¿no? Es decir, me bloquea, por ejemplo, nadie más puede bloquear. Mejor dicho, nadie más puede usar el dispensador, solamente yo, hasta que yo termine de usarlo para que otro proceso pueda usarlo. Esto es bueno porque si no se hace esto, puede aparecer un race condition y pues, ¿no? Cualquier tipo de error. Depende mucho también de la API porque hay los asíncronos y los síncronos, que ya lo vamos a hacer más adelante. Por ejemplo, justo lo que Apo mencionaba la otra, cuando estábamos hablando, en que por ejemplo uno cuando va a sacar dinero y se imprime y a la misma vez se va contando el dinero que se va a dispensar para que puedas obtenerlo. Entonces, eso, por ejemplo, es una ejecución asíncrona. Luego se hace todas las fases viceversas y ya está. Nada más el final es el proceso inverso, simplemente desbloqueas el dispositivo, y que lo desregistras, cierras la conexión y te desconectas del XFS, ¿sí? El funcionamiento del XFS
como ya habíamos visto, es que convertir llamadas de APIs a Service Provider, ¿sí? Se hace uso de dos APIs, WFS Open y WFS Async Open, porque la conexión puede ser síncrona o asíncrona, era lo que mencionaba Noc. Puedes, por ejemplo, mientras te está contabilizando el dinero, te va imprimiendo el ticket de cuánto te queda en tu cuenta, ¿sí? Y hay un nombre lógico de una clave que proporciona acceso a la información de configuración que define la clase de servicio. Eso lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿sí? Dale. Sí, exactamente. Justo, es decir, ¿cómo sabe hablar la aplicación al printer? ¿Cómo sabe hablar la aplicación al dispenser, que es el que más queremos, o que tiene el dinero? ¿Cómo sabe hablar la aplicación a la cámara? ¿Cómo decir pausa, reproduce, etcétera? ¿Cómo sabe hablar la aplicación? Para esto se le especifica logical names. Estos logical names, por ejemplo, por defecto, y solamente hemos puesto lo que más nos interesa, que es del dispensador de dinero, tenemos tres de los principales, ¿no? El NSR, que es el Currency Dispenser, 1, ¿okay? El CDN 30, y, default ATMs, de DVD, Add, Funds, Disp, que son los nombres por defecto. Normalmente no se cambian, nosotros hemos visto y no se suelen cambiar. Vienen por defecto, excepto que el malware también viene para nosotros especificar el logical name que queremos, o como lo hace Plotus, que lo lee específicamente del registro, porque ya está el nombre, el logical name específico dentro de los registros, y si se lo ha cambiado, es decir, que el malware, o mejor dicho, la aplicación lo ha cambiado, las aplicaciones los han cambiado, los lee exactamente tal cual los pone y ya puede interactuar con el dispensador. Bien, por ejemplo, eso es así de sencillo, o sea, obtener información de un hardware, de un dispositivo, es así de sencillo como esa línea que pueden ver. Bueno, igual hay un poquito más hay que declarar tipos de datos, etcétera, pero es así de sencillo como se puede observar. Se especifica un handle para poder manejar el dispositivo. Luego se especifica el flag, es decir, el flag va a indicar qué es lo que queremos nosotros obtener. En este caso es CDM, que es Cache Dispenser Module, status, luego que espere, es decir, lo podemos especificar incluso un tiempo específico, y en LPP result, que es un puntero de un puntero a una estructura, que es donde obtienes toda la información del dispensador, en este caso, ¿no? Porque es lo que queremos. En el campo buffer, a veces cuando yo lo vi exactamente, dije, ok, buffer es un puntero, ¿pero qué? Dije, o sea, ¿cómo reverseo? Lo bueno es que hay documentación oficial y este es un puntero, sí, es un puntero a otra estructura que se llama CDM, CDM Unit Info, no, Cache Unit Info. Que es exactamente. ¿Por qué hacemos ese recorrido? Porque si vemos el count, ahí use count nos va a decir cuántos cassettes tenemos. Esto es muy importante porque de esa manera puede luego el malware recorrer todos los cassettes y obtener información de todas ellas y así también dispensarlo, ¿no? Por ejemplo, creo que esto depende mucho del banco, ¿no? O sea, los requerimientos del banco. Es decir, si es que quiere, no sé, pues 5 cassettes. Incluso hay unos, en Perú, por ejemplo, hay unos que tienen para monedas, ¿no? Si tienes para monedas, quieres 3, 4, incluso hay unos que tienen que estar por ley, o sea, por defecto, como son los de Reject, como lo vamos a ver más adelante ya, los Retract y todos ellos. Cada cassette tiene a su vez otra estructura. Como pueden ver en justo el último que acaba de aparecer, que es un puntero, que es a un array de estructuras de cada cassette. Y ahí vamos a explicar un poquito. Por ejemplo, y esto es un común, por eso queremos empezar con esto, es el punto común que nosotros queremos empezar, que es decir, el punto en común que hacen los malwares, primero para poder recorrer todas las estructuras, saber qué tipo de cassette o qué tipo de cache unit es, ¿sí? O sea, es lo mismo, cache unit, cassette no hace mucha distinción en la documentación, los nombran indiscriminadamente indistintamente como igual, sí, exactamente. Por ejemplo, tenemos cuando la unidad de dinero no se encuentra, es decir, no está justo bajo, digamos, esa denominación, no está. Los de reject, ¿no? Los billetes, los de coin, los que el dinero no ha sido recogido, los
los de publicidad, justo lo que le decía, los documentos, lo de reabastecimiento y lo de CIM. Ahí ya pues seguro les va a mencionar un poquito de eso. Los de tipo recycling, ¿sí? Solo están disponibles en ATMs que contienen CIM. ¿Qué es el CIM? Es el Common Information Model. Esto le permite realizar al cajero automático una especie de autodiagnóstico. ¿Sí? La unidad de reciclaje permite, en el caso de los cajeros automáticos que tienen para depósitos también, ¿sí? Permite que ese depósito que ha sido hecho por los clientes pase posteriormente para hacer un refill de los cassettes de dispensar. Los de tipo retract son cuando el dinero no ha sido recogido por el cliente, ha tardado demasiado, por X motivo ha tardado demasiado, se expulsa el dinero, se muestra físicamente al cliente, pero el cliente no lo recoge. Los de tipo reject son cuando internamente, por algún fallo, el billete no se expulsa, no se muestra físicamente al cliente, pero internamente ha salido del cassette. El dinero sale del cassette y se ingresa a otro cassette de tipo reject. Bien, ahí tenemos justo la estructura que les mencionaba. Cada estructura específicamente de cada disquete, de cada cassette o cache unit. Por ejemplo, los de el UL Values nos entrega el valor mínimo dispensable de una cache unit. Si esa cache unit o ese cassette contiene billetes de a $20, no nos va a permitir que ese cassette envíe $10, ¿sí? Entonces es el mínimo dispensable de esa cache unit. El Initial Count nos muestra el número inicial de elementos en la cache unit. El UL Count es el número de elementos en la cache unit, pero este tipo no se aplica en los de tipo retract, es decir, porque no tiene un contador allí, ¿sí? Cuando sale el dinero del cache unit no está disponible al usuario, pero no se cuenta dentro de este tipo de cassette, ¿sí? El mínimo es el mínimo que puede tener la cache unit para enviar una alerta de pronto a la central del banco para avisarle que necesita hacer un refill. Los de maximum es solo aplicable a cache unit de tipo retract y reject. ¿Por qué? Porque se busca evitar que haya un desbordamiento de los billetes que han caído dentro de esa cassette. Y el lag log, que si el valor es true, el cache unit simplemente no puede dispensar. Hay algún fallo, de pronto algún sensor falló allí y ese cassette no está disponible para dispensar. Sí, o también puede ser porque se bloqueó. Vieron que mencionamos que se bloqueaba, entonces ahí también se puede prender true para que, ok, ese se está siendo usado en ese momento y nadie más lo puede usar. Luego tenemos los status. Eso es también interesante porque, como le dije, la mayoría de malware que hemos analizado hacen esto. Cogen que está en buen estado el cassette, si está lleno, si está a medias, quieren saber, o sea, si está vacío, pues no lo dispensan. Si está operativa o no está operativa, si existe, a veces no están disponibles incluso las K-Units. O no hay referencia del valor de los notes, que son los billetes, o sea, no se encuentran, no pueden ver cuántos billetes hay. Por alguna extraña razón pasó que no se encuentra esa información. O, por ejemplo, cuando incluso se hace mantenimiento y quiere sacar un cassette, no se puede sacar sin antes decirle al cajero, o mejor dicho, a XFS. A la máquina. Sí, bueno. Que voy a sacarlo, es decir, si nosotros hacemos esto, lo sacamos y no le avisamos, va a querer buscarlo y al no... O sea, supuestamente está, pero al no poder tener acceso, va a tirar, o vamos a poder saberlo con este valor, ¿no? Claro. Entonces, en el momento en que se activaría el flag anterior, ¿verdad? El cache unit no puede dispensar, ¿sí? Cuando quieres extraer el cache unit o el cassette, necesitas avisarle al ATM de que vas a extraer el cassette, ¿sí? Incluso si lo extraes, no lo tocas, no lo abres ni nada, sino que lo vuelves a ingresar, ya internamente el cajero ya lo pone en un estado diferente, ¿sí? Ya ese cassette ya no va a estar disponible. Plow2D. Plow2D es una muestra de malware que apareció en México. Se estima que los creadores del malware son latinoamericanos. Ya veremos más adelante que hay una cierta cuestión que nos indica que parece que sí, que son latinos. Porque está mal programado también. También. No, mentira. Que
¿Qué es Plautus ATM? Plautus ATM no es más que un jackpot. Un jackpot es un malware que te permite dispensar dineros así sin el ingreso de la tarjeta al cajero. O sea, tal cual, tú pasas por ahí y te va tirando dinerito. Simplemente te Tal cual. retiras el dinero, ¿no? Sí, literal. ¿Cómo funciona Plautus? Controla ATMs Diebol, específicamente Diebol. El launcher mata procesos específicos, procesos de seguridad. Usa un ofuscador para NEC, porque está programado en C#. Utiliza un ofuscador que es NEC Reactor. Como decíamos, es de tipo jackpot. Puede vaciar el ATM sin necesidad de tarjeta, lo puede vaciar literalmente. Sí, en realidad el análisis, a comparación de quitarle la ofuscación, fue más fácil. Fue muy complicado Reactor, pero gracias a eso pudimos presentar otros slides que ya van a ver a continuación. ¿Cómo funciona en sí? ¿Vas? ¿No? Sí, o sea, el atacante necesita conectar un teclado específicamente, ¿no? Es decir, cuando analizamos el malware se vio que se necesitaba alguien, o sea, abrir el ATM y conectar un teclado tal cual y luego pasarle una secuencia de teclados. De teclas funcionales. Claro, incluso también se puede hacer con el mismo pinpad, o sea, no es necesario, pero en este caso lo hacían así, ¿vale? Y un código de activación para el servicio, el proceso que querían, ¿no? Sí. Un vistazo inicial, ¿verdad? Decimos nosotros que se requiere acceso físico. ¿Por qué se requiere acceso físico? Porque necesitan tener un teclado conectado allí. Hay una combinación de teclas especiales que te permiten hacer ciertas cosas dentro del malware, ¿sí? Se requiere una ruptura de la fascia. La fascia es como la careta del teclado. Como que el protector. Ajá, el protector, ¿sí? O se podría hacer uso de las llaves, ¿sí? ¿Cómo a través del USB accede a USBs? Necesitas acceso al USB para instalar tanto el teclado como el malware. Tiene un launcher que puede ser lanzado como proceso o como servicio, ¿sí? Espera una combinación de teclas y un código. El código es para la dispensada del dinero, el retiro del dinero. El código, resulta que el código es de 8 dígitos. El código se lo entrega el atacante o la persona que está a cargo de la operación del ataque al malware, se lo entrega a la mula, que es la persona que va a pasar por allí por el cajero retirando el dinero, ¿sí? Y el código está elaborado en base al ID del ATM, fecha y mes. Es decir, que si la mula al día siguiente quiere retirar dinero, no va a poder. Hay un cierto control. Claro, ese es como que porque no le roben al que roba. Para que no le roben al ladrón. Sí, ese mismo. El retiro, una vez que ya el atacante o la mula ha ingresado el código, ¿sí? Se requiere un teclado para presionar la tecla F3 que te permite dispensar el dinero, ¿sí? El código, dado que está basado en el ID del ATM, lo más lógico es que una vez que llegue el atacante, la persona que va a retirar el dinero, llame al encargado, ¿sí? Y le diga, mira, el ID de este ATM es tal, ¿sí? Esta persona genera un código, se lo dicta, lo ingresa y listo, puede retirar el dinero. Fácil, ¿no? ¿Sí? O sea, así de sencillito. Así de sencillo. ¿Sí? Ese es un vistazo inicial de Plautus. Esto fue con lo que nos encontramos cuando decidimos empezar todo esto. Cuando cogimos y vimos la muestra, ¿sí? Nos encontramos con eso tan simpático de allí, que no entendíamos nada. Sí, está en .NET y ofuscado, y, o sea, si pueden ver los que programan, pues está terriblemente ofuscado. En realidad .NET es bastante complicado porque más que todo, normalmente nosotros estamos un poco oxidados de mi época de hacer mucho unpacking en .NET y en cualquier otro lenguaje. Entonces fue como que, como le dije al inicio, lo más difícil es quitar todo eso y poder tener algo legible para poder analizar. Una vez que quitamos la primera capa, la capa de ofuscamiento, ¿sí? Ahí ya lo hemos estado modificando, por eso que se ven ahí métodos que ya tienen nombres, por ejemplo el isNodeModify, write to log, ya estábamos en la cuestión de análisis, no le sacamos una captura previa, pero una vez que sacas esa capa de ofuscamiento, el malware no tiene mayor complicación, ¿sí? Lo primero que hace el malware es analizar que no haya sido modificado, ¿sí? Si ha sido modificado se cierra de hecho, y toda la información que va obteniendo el malware del ATM lo va escribiendo a un fichero de logueo, ¿sí? Si sacas dinero, cuánto sacaste, qué día sacaste, en qué hora sacaste, toda la información va
va logueándola, ¿sí? Los cassettes, cuántos cassettes tenía, cuánto dispone cada cassette. ¿Cómo se llamaba la mula también? No, eso no. O al menos no llegamos a esa parte. Otra cosa, hace uso de Calignite. Calignite es un software de un proveedor de software multi-vendors o multifabricante, CAL, y la ruta está quemada o hardcodeada dentro del sistema, ¿sí? Por defecto el malware se va a instalar dentro de esa ruta. Program Files, CAL, Kia. Ahora, ¿cómo hace la persistencia? ¿Cómo hace que el cajero, si lo apagas, retorne el malware? ¿Cómo sigue funcionando? La persistencia es un truco sencillísimo de todo malware. Se inyecta dentro del registro. Lo que hace es primero leer el valor actual de la clave de registro del user init, que es lo primero que se inicia cuando arranca el sistema operativo. En este caso es Windows, está muy dirigido a Windows, ¿sí? Inyecta la ruta y el nombre del proceso más el valor original del registro. Tiene el valor del registro, lo guarda, primero inyecta su ruta para arrancar el primero y luego sí arranca lo que estaba inicialmente en el sistema operativo, ¿sí? Allí está lo que es dentro del código del malware, ¿sí? Allí se aprecia que lee la ruta y el user init, la coge, la guarda, obtiene la información del módulo que se está lanzando o del proceso que se está lanzando, ¿sí? Y la concatena. Ese es todo el sistema de persistencia. Hace un /F porque esto lo hace mediante consola de comando y fuerza la escritura hacia el registro. ¿Qué información obtiene Plautus del ATM? Obtiene la MAC del equipo, escribe la MAC en un fichero, el fichero lo llama p.bin y agrega un string ingeniosa, por decirlo de alguna manera, que es lo que indica que este malware ha sido hecho en Latinoamérica, ¿sí? Ahí tenemos. Lee la MAC y luego escribe dentro de ese mismo ficherito la string, Plautus Made in Latin America, XD. ¿Sigue? Sí. Aquí tenemos cómo hace la escritura del archivo p.bin, ¿sí? Primero lo que hace es verificar que el archivo exista. Si el archivo existe, lo lee. Si todo fue bien en la cuestión de la parte de la lectura, le agrega al fichero de logueo, le agrega stage OK. Quiere decir que el ATM está funcionando, todo está bien, ¿sí? Y retorna true y sigue trabajando. Ahora, ¿qué pasa si la lectura dio error? No se pudo leer el archivito, ¿sí? Lo guarda en el archivo de logueo, ¿sí? Con la string config copy, concatena la excepción generada cuando intentó obtener la información del archivo, lo borra y reinicia el bucle. Es decir, otra vez intenta abrir el archivo. Nuevamente compara. Digamos que esta vez no existe el archivo. El archivo es primera vez que se instala el malware o fue borrado por cuestiones X. Obtiene la información de la MAC, crea el archivo, ¿sí? Y escribe dentro del archivo p.bin la dirección address, que es el identificador único de toda interfaz de red, ¿sí? Y la frasecita del Plautus Made in Latin America. ¿Qué pasa con Plautus? Se instala, los privilegios con los que se instala es de local system, el privilegio más alto dentro del sistema Windows, ¿sí? El modo en que se inicia el servicio es automático. ¿Qué pasa cuando Plautus manda información a través de la red? La información va con el nombre del computador, el usuario es el nombre del computador, ¿sí? Hace un keyboard hooking, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú presionas una combinación de teclas, esta precisamente es F8, F2, F2, ¿qué pasa? Borra un archivito, el Agility Shell Start. Y en caso de que no lo pueda borrar, igual, loguea la información de por qué no lo puedo borrar, guardando la excepción respectiva dentro del archivo de logueo. Vimos antes el estado de los cassettes. ¿Cuáles podían ser el estado de los cassettes? ¿Para qué vimos esto? Porque Plautus lo usa. Plautus revisa el estado de los cassettes, ¿sí? Y, por ejemplo, actúa en consecuencia. Esto, que va obteniendo el estado de cada uno de los cassettes, que era una estructura, como ya vimos, posteriormente, cuando te muestra la información, cuando lanzas el Plautus, te muestra toda la información del estado de los cassettes, ¿sí? En esta parte de aquí, en esta pantallita, es donde
obtienes el ID del ATM, que es el que debería de proporcionársele a quien está a cargo de la operación. La mula proporciona ese ID, el que está a cargo de la operación devuelve un código generado, dependiendo del día, mes, ¿sí? Y ese código lo ingresa a través del PIN pack el atacante. Toda esta información, por ejemplo, el D es el estado del CASEC, lee 18 CASECs. ¿Por qué lee 18 CASEC? Que es si alguno no existe, falla o te lo va a mostrar, ¿sí? El lee 18 CASEC te muestra en la parte donde dice D, te muestra el estado del CASEC. Y CB es el valor de las nodes o el currency value, ¿sí? Sí. Es el valor del dinero, ¿sí? De cuánto, billetes de cuánto tiene ese CASEC. ¿Sí? Posteriormente... Claro, sí, y justo lo que me quería mencionar es que esto de 18 está hardcodeado, es decir, o sea, no es como que yo les mostré, vieron una estructura que decía uCount, que especifica cuántos cassettes hay, no, en este caso es como que, ok, me ahorro todo eso, no quiero programar nada, y es por eso que le decía que está en Latinoamérica, y pongo 18 por hardcodeado y para adelante, porque aún no exista, es decir, aún no existe el cajero, lo único que le va a tirar va a ser un code error, más no va a terminar el proceso, no se va a crashear el programa, ni nada. Y es por eso que tienes ahí pues el XFS que controla todos los, o maneja todas las excepciones. Sí, es simplemente un for, ¿sí? Va desde 1 hasta 18 CASEC para recorrer y listo, está quemado eso allí. Otra cosa es que te pregunta el CASEC desde el que quieres retirar y la cantidad de billetes que vas a retirar, ¿sí? Puedes escoger la denominación más alta y sacar un par de billetes y listo. Si quieres ir al cine ese día, pues entonces sacas unos cuantos y lo guardas para después. Sí. Tal cual. ¿Sí? ¿Cómo sabíamos que estaba hecho para Kia o para Calignite? Al comienzo vimos que tenía una string, es la ruta donde está instalado Calignite. Además de eso, utiliza una librería, KX Cache Dispenser Leak, que es exclusiva de Calignite, ¿sí? Crea una instancia y con eso de ahí comienza a trabajar en el cajero a través del XFS, ¿sí? Es decir, en conclusión, trabajar el malware para el ATM ha sido sencillísimo, ¿sí? Es como que coges, vas, te lanzas a una piscina, te pegas un chapuzón y listo, algo así más o menos. ¿Ese no eres tú, Apo? Okay, va. ¿Qué fallos hay o deben de existir dentro del ATM para que Plotus deba instalarse? Debe haber un acceso físico al computador, porque necesitamos acceso al teclado, ¿sí? Debe estar instalado en un ambiente de producción, porque si no está instalado en un ambiente de producción no tiene sentido. Necesitamos un puerto USB para poder instalar el malware a través del mismo. Y deben de existir falencias en el whitelisting, que son las listas blancas de las aplicaciones que sí se pueden ejecutar dentro del cajero. Si no hay un listado dentro del cajero de las aplicaciones que se van a instalar, pasan casos como estos. Y sí, depende mucho también de cómo se implementan. O sea, nosotros que vemos un poquito de bajo nivel, tienes, digamos, las ACLs, por ejemplo, es decir, si tienes un programa que te hace whitelisting y la ACL no está bien establecida, cualquier programa, cualquier usuario puede leerla y llevar privilegios y poder hacerlo. Los puertos USB son buenísimos, es decir, tienes que caparlos, y sobre todo que hay programas que monitorean, pero muchos monitorean la API, ¿verdad? Como que Hook, otros monitorean el Service Provider Interface, que es una capa más abajo también, pero si monitorean, entonces uno se puede ir más abajo, se puede ir al kernel, y si vas al kernel, pues le tiras directamente los opcodes al hardware. Al final es, más que todo es, primero, no permitir el acceso físico que hay. Yo hace algunos meses me enteré que incluso en Perú hubo un banco que les pasó eso y que si los programas les van a poner, entonces aparte tienen que ser muy bien, digamos, testeados por gente que sepa de un poco de internals, de Windows internals, para que sepan que en realidad está bien hecho, bien hardenizado el sistema. ¿Cómo se protege al cajero al final de que sea atacado por Plotus? Evitando una protección al acceso físico que sea sencillita, ¿sí? Evitamos el acceso físico al cajero. Los puertos USB deberían de estar bloqueados. A veces por X cuestiones, Calignite dice que por defecto ellos cuando entregan su software, su cajero, los puertos USB vienen automáticamente bloqueados y que es responsabilidad del banco no desbloquearlo.
Calignite indica que muchos bancos quizás por cuestiones X se olvidan, lo desbloquean, hacen las operaciones que vayan a realizar y luego se olvidan de bloquearlo de nuevo. Debe haber un whitelisting bien implementado, que no sea fácil de saltear, ¿sí? Y los discos duros deberían de estar cifrados. Cuando roban el cajero, posteriormente el disco duro es analizado por el atacante y de ahí obtienen la información valiosa de, por ejemplo, qué software tiene instalado, con qué versión se trabaja, en qué carpeta se instala por defecto. En los discos duros más que todo es lo que se usaba, pues antes se robaban los cajeros y el disco duro como tenían ahí lo levantaban en otra compu y podían ver todo lo que tenían, podían saber clases de vulnerabilidades tenían por el tipo de software que tenían también y de esa manera podían ellos, digamos, tener acceso y programar, incluso podían sacar los drivers del propio, eso está buenísimo porque, o sea, tener el driver y tener, no sé, encontrar un IO control que no está bien filtrado, prácticamente tener un rootkit metido ahí. No, te cambio de lugar, tío. Bien, lo que hemos visto otro malware, que es ATM Mitch, es de hace unos meses, ¿no? Un mes, creo, 2 meses, hace poquito. En realidad, incluso tuvimos acceso, cuáles fueron los últimos que fueron encontrados, y no ha sido hace muy poco, no ha sido hace mucho. Y otra vez, un vistazo inicial para que más o menos tengan cómo funciona esto, ¿sí? Si se recuerdan, las partes de las estructuras es el común. Ese es el común que hace al final el malware porque lo tiene que hacer para poder interactuar con el dispensador y obtener el dinero. Ese es el común. Sin embargo, a veces hay ciertas peculiaridades que uno puede tener en cuenta también para, digamos, tomar medidas preventivas. El acceso al computador puede ser como acceso físico o tal vez, me imagino que va a ser muy, muy complicado. Nunca he trabajado en un banco, así no sé cómo será su red. Nunca me he metido tampoco. Y luego, este malware tiene comandos, es decir, espera, hay un archivo. Yo, de verdad, cuando comencé a reversear, me dije, ok, ¿cómo lee los comandos? ¿Por qué? Porque está programado en Visual C++, o sea, usa objetos y clases, etc. Y me preguntan, entonces, ¿cómo interactúa este malware? Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo recibe? Bien, revisando, vi una cadena que se llamaba command.txt y que se guardaba en el mismo directorio donde estaba el malware. Y que ese era el que le daba el malware, los comandos del malware. Cuando empiezan a dar el primer comando, que es I, si no me equivoco, que vamos a verlo luego, se recolecta toda la información. O sea, todo lo cual hemos visto en las estructuras que hemos visto al inicio y que no queríamos poner toda una bocha de código grandísima, sino que queríamos explicar por eso lo primero que hemos hecho, hace toda la recolección de los cilindros, si están llenos, si están vacíos, si es que tiene dinero o no, etcétera. Y finalmente, después de eso, obtiene un comando que le permite dispensar, pero en el intermedio hay otras cosas que vamos a seguir viendo en el slide. En el siguiente slide. Bien, estos son los comandos que yo le dije. O sea, tienen un parser, no lo he puesto acá, no es muy relevante la verdad, es como lee un TXT ya, que va aumentando un contador que se llama ncommands, como pueden observar, y en ese caso, si obviamente ¿no? si es menor a 0, pues tiene una excepción, pero si no es, sigue, hace un switch y tiene, por ejemplo, empezamos con elite, que es para la inicialización del XFS Manager. ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, como lo que hace, que es la manera más fácil, no lo compila con las librerías, con el header, sino lo que hace es importarlas en un runtime. En el siguiente slide vamos a ver cómo de esta manera lo hacen la famosa conocida par de funciones que es getProcAddress y getModule o load, que en este caso porque no la tiene cargado. Entonces carga la librería, lplibfilename es justo la librería que hemos visto al inicio, ¿okay? Y va cargando una a una. Toda la lista que está a la derecha es la la lista que ha cargado específicamente este malware. Podemos de ellas notar el wgetinfo que vimos al inicio, que es para poder obtener toda la información. Luego el startup para poder comunicarte con el XF Manager, si no, no se puede hacer nada. El open para poder abrir y crear un handle al dispositivo para poder manejarlo. Luego el unhook blocking hook y el WFS unlong, que lo pueden observar ahí, te permite, como les dije que al inicio,
se crea un semáforo para que no haya genere un race condition, lo que hace este malware es forzar a que se desbloquee. Llamas a estas funciones para que quien esté usándolo, ok, no, yo lo quiero, dámelo a mí porque lo desbloqueo y uso. Mientras no haga esto, no va a poder usarlo, va a tirar siempre error. Tiene que obligatoriamente hacer un WFS unlock y el unhook blocking hook. Bien, y la siguiente función que veíamos en el comando init era starting XFS, es como lo que le dije, wgetinfo, tiene en LPP result la estructura y tiene, igual que en Plotus, guarda un archivo donde guarda un log de cada acción, como por ejemplo cuántos cache units o cassettes ha encontrado, el HS service, que es el handle específico del dispositivo, o es lo que yo les mencionaba, el tipo, que ya lo hemos estado viendo en las estructuras anteriores, el status, si está lleno, vacío, etcétera, los values, que les explicó Apo, el initial count, el present count, ¿no? Si está bloqueado o si es que al final te tira un error, qué clase de tipo de error, para luego mirar en la documentación y saber por qué está pasando ese error. Luego, esto es interesante, porque esto que está aquí le da la compatibilidad a cualquier ATM, a cualquiera. Como recuerdan los logical name que les mencioné al principio, los logical name especifican, como les dije, por defecto, cómo se llama de manera lógica un dispositivo. El tipo puede especificar el nombre que desee. Por ejemplo, puede poner currency dispenser 1. ¿No? Por defecto, como podrán ver en el recuadro, está OBG del objeto, que es un objeto. Bueno, no interesa. La vaina es que tiene la cosa es que tiene un string que es de DVD add func disp, que es de default, pero él puede especificar el que se desee. O sea, si yo quiero, por ejemplo, un WinCore, pues entonces especifico el de WinCore si quiero y le da la compatibilidad de poder atacar a cualquier tipo de ATM. Y hay un flag ahí, como podrán ver, que si está, pues, solamente para comprobación nada más, si está seteado, si no está seteado, se setea, y si está seteado, pues solo se imprime. O bueno, se guarda. Esto es para tener información, es más que todo informativo, no le encontré mucho sentido a esto. Lo que hace es, bueno, lo desbloquea. Ah, no, ok, me estaba confundiendo con el get. Por el título, me equivoqué el título, y es unlock XFS, disculpen. Esto es lo que yo les decía. Entonces, como podemos ver, vamos en orden. Primero fue el init, o sea, para inicializar el XFN Manager, luego fue el seteo del logical name para el específico dispositivo, y una vez que hace eso, puede obtener para ver si es que en realidad se guardó bien, o saber en realidad cuál es el nombre, el logical name, y luego tiene que desbloquearlo. Bueno, esto es un poco redundante porque luego cuando hace el dispensador, o hace otra vez el desbloqueo, pero digamos que este sería digamos, la cronología de comandos que manda el malware writer. Y bueno, eso es lo que yo le decía, ¿ves? El get dispenser ID. El get dispenser ID. Es el que vimos al inicio. Sí, exactamente. Pero en este caso específico, este que está acá es el H-Service, es el que guarda el handle para poder interactuar con los dispositivos. O sea, sin eso no se puede. Pero es más, eso también es informativo, porque a la hora de hacer wgetinfo lo obtiene, no es necesario. Okay. Y esto es lo que todos, como hemos visto en el caso de Apple, igual en este caso, en el caso de Plotus, también en este caso, al final llega, el man manda el comando D y automáticamente comienza a obtener el dinero y a salir a escupir el dinero. Tiene, primero, he tratado de hacerlo lo más simple posible, y por eso no quise poner también código en ensamblador, sino hacerlo en C. Llama esa función que se llama gettingCache, que si en el siguiente slide va a mostrar cómo funciona. Esto, como le dije, es una vista muy por arriba. Tampoco quería como mostrar todo el código. Eso es para nosotros nada más. Pero, y también ya lo he explicado en las estructuras anteriores, así que no era no iba a ser redundante volverlo a escribir. Un flag para ver si ha obtenido la información de todos los cassettes, el número de cassettes, cuántos cassettes hay o cuántos cache units hay, los desbloquea, loguea la información, luego
Y aquí está el punto, ese es el que tienen que ver, que creo que pasó un poquito desapercibido, pero WF execute, que es la ejecución síncrona. Sí, la ejecución síncrona, donde se especifica el handle del dispositivo, se especifica el flag, es decir, lo que tú quieres hacer. Luego tienes un puntero, LP void, dispense, que es una estructura, es un output, es un argumento output, es decir, una estructura que se rellena más que todo informativa, que espere y para adelante. Tal cual, solo se ejecuta esa línea que ustedes ven, WF execute, y ya devuelve todo el dinero. Y al final igual crea un log, ¿verdad? Sí, sí, al final pues nos da más un mundito mansejito a los analistas y bueno, lo que hace. Ups. No sé. Bien, esto no está medio se ha desbloqueado, o sea, se ha medio confundido. Pero quería mencionarles que hay otros ataques. Por ejemplo, y no está aquí, pero lo tengo aquí justo en mi celular. Así que les quiero mencionar. Primeramente, por ejemplo, si WFS execute se encarga de ejecutar comandos específicos al dispensador, al printer, a cualquier tipo de dispositivo, y yo juqueo esa función, es decir, puedo, digamos, inspeccionar todos los parámetros que pasan. ¿Qué se le viene primero a la mente? ¿Qué crees que harían? ¿Qué harías tú? Juquear la función. Ya, pero, o sea, ¿para qué? Ir directo a la función, no... Bueno, o sea, uno juquea la función, o sea, juquea esa función para primero filtrar todas las ejecuciones. O sea, primero obtienes información de cómo... tal vez legalmente no, como estrictamente o específicamente los software financieros envían la información para interactuar con, es decir, por ejemplo, si yo no sé cómo hacer algo específico, haciendo hooks puedo yo conocer y saber todas esas funciones. Más que todo porque de esa manera puedo, por ejemplo, uno puede controlar los sensores. Hay sensores, digamos, de audio incluso. Sí, hay alarmas y haciendo un hook, pues, por ejemplo, ok, está ocurriendo algo, envía una alarma, produce un sonido y va a llamar a WFSQ, que está en el medio, con el handle del dispositivo específico, y al hacer eso, pues entonces ya pierdes el robo prácticamente, el fraude lo pierdes. Entonces, hookeando esas funciones, pues entonces te permites, ok, le está mandando una alerta, ok, deshabilitémoslo y no manda nada. Está mandando algo más, lo deshabilitamos y tampoco sigue mandando nada. Entonces, aquí está en que hookeamos WFS execute y async execute, y tenemos prácticamente el control de todo lo que se ejecuta, de todas las acciones del ATM, de todo, completamente todo. Es más, puedes tomarte medio selfies así con la cámara del cajero y luego que te lo imprima, así medio en ASCII art. Sería genial. En realidad se puede hacer eso incluso, pero bueno. Y nunca enviaría incluso señales porque al final es la que usa, es decir, si tiene que comunicarse con la central, no enviaré señales. Otro tipo es hacerlo automáticamente con los dispositivos, con encender y apagar las alarmas audibles o los indicadores porque también se envía, depende mucho también digamos, de cómo están implementados los sensores y del programa. Modelo de ATM también. Modelo de ATM también. Depende también del modelo de ATM, de cómo funciona esto, ¿no? Apple mencionó que hay un sensor de tinta también, y también hay sensores audibles y toda esa cosa. Eso también se puede deshabilitar tan solo con código, sin nada más que código y no usar fuerza bruta. Y en realidad eso es todo, creo. Sí. Eso es todo. Tan solo como una línea con WFSecute podemos tener bastante billetes. Espero que les hayan gustado y si hay preguntas, no hay. Sí, ok.
¿Preguntas? Una pregunta, creo que ustedes el año pasado también hablaron de ATMs, ¿no? ¿Fueron ustedes o fueron otros? Ok, ellos habían comentado, me corrigen por allá, que había una forma de engañar lógicamente al cajero a la hora de dispensar el dinero, y era que cuando tú retirabas el monto de dinero, si tú no lo retirabas después de cierto tiempo, el cajero lo que hacía era coger otra vez el dinero y regresarlo. Y si tú tenías el dinero y lo tenías ahí y el cajero lo regresaba, pero lo agarraba sin que se fuera el dinero, se engañaba lógicamente al cajero y no hacía el débito a la cuenta. ¿Es eso todavía posible o ya se han mejorado esas medidas de seguridad? No lo probé. Yo creo que lo voy a probar para confirmarte. El problema es que no tenemos acceso a ATMs. Creo que la anterior charla, o sea, la anterior vez sí tuvo acceso, nosotros no hemos tenido. Nosotros ha sido reversing del puro y duro con ensamblador estático, código estático, con ofuscaciones y todo lo demás, con pequeños hacks que nos podíamos hacer para, digamos, emular, espero que no me peguen por la palabra, pero emular, digamos así, un ATM, que en realidad no era así, pero con pequeño hack, y eso es lo que teníamos. O sea, si nos teníamos acceso a un ATM, yo me imagino que hasta los drivers nos habríamos metido y a ver qué cosa podíamos encontrar ahí. Se han encontrado vulnerabilidades incluso en aplicaciones como Fortinet o aplicaciones muy famosas en drive, y con cosas muy tontas en los drivers. No sé qué podríamos haber encontrado, no puedo afirmar nada, pero sería genial. Si alguien tiene uno, que nos preste. Sí, la pregunta por aquí. ¿Cómo están? Gracias por la charla, muy interesante. Un comentario breve aportando la diapositiva de los fallos, de los fallos previsibles. Me gustó muchísimo, pero creo que otra falla importante también es que los bancos siguen utilizando Windows XP por decisión de negocio y eso sigue facilitando la labor del criminal. Pasando a la pregunta, respecto del Plotus, la investigación de Plotus y de ATM Mitch que ustedes han hecho, ¿ustedes proveen reglas Yara para que entusiastas como los que estamos aquí podamos, no sé, hacer un análisis dentro de nuestras redes utilizando intérpretes de Yara para poder identificar este tipo de amenazas en los clientes bancarios, por ejemplo? No llegamos como tal a implementar las reglas, pero no es complejo. Por ejemplo, en el caso del Plotus, se crean ciertos archivos y en las últimas versiones hay comunicación de red hacia ciertas IP. Se podría implementar que te rastree las IP, si está comunicándose a esas IP, es algo sospechoso. Si te está creando ciertos archivos, como por ejemplo el de logueo, el p.bin, si te está creando esos archivos, definitivamente el cajero está infectado con Plotus. Incluso la data, o sea, el tipo de datos, los bytes. Buenas tardes. Interesante el tema y la pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que la mayoría de los cajeros corren sistema Windows XP, en el malware que ustedes explicaron y que nos expusieron el funcionamiento, ¿depende en algo el tipo de sistema operativo? En el caso de Plotus sí. Por ejemplo, te verifica que al inicio, no lo mostramos, pero te verifica si el Plotus está corriendo dentro de un sistema operativo Windows 7. Si está corriendo dentro de ese sistema operativo, cambia un poco la ejecución del código. Ya el servicio lo ejecuta de una forma diferente. Si está corriendo dentro de Windows 10, te ejecuta de otra forma. Es decir, hay diferentes... han analizado esto también los creadores del malware. Dependiendo del sistema operativo dentro del que está corriendo, se varía un poco. Hay varios if. Ok. En el mío gracias. No. En el ATM Mitch, no en el mío. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la charla. Tengo una pregunta. Estos dos malwares, Plotus y ATM Mitch, ¿cómo fueron detectados? O sea, ¿cómo salieron a la luz? Mira, yo te cuento un poquito de lo que puedo decirte de un banco, y es que sale a la luz porque no hay dinero en el cajero. Es decir, tal cual, es verdad, es así, o sea, hay aplicaciones de diagnóstico, o sea, hay aplicaciones de diagnóstico que también tienen poder, digamos, a una central informar todo ese tipo de información. Entonces, en cierta manera, en cierto momento, avisa esta aplicación que no hay dinero. Y que ha sido, o sea, imagínate que tienes un fajo así y luego no hay. Obviamente, el banco rápidamente
se da cuenta que algo ha pasado, envían a alguien ahí y se hace una auditoría a los cajeros y ahí es donde se han detectado. El ATM Mish me pasó que hace un par de meses atrás, más o menos, lo han detectado último. Eso lo vi creo que estaba en Virus Total, ¿no, Papo? La fecha. En Virus Total estaba la fecha, que hace un par de meses nada más atrás. Ok, la pregunta ahora lo siguiente. Es que me quedó duda de esta API que mostraron ustedes, el XFS. No me queda claro cómo se integraba eso con el sistema transaccional del banco. Es decir, ustedes podían enviar una sentencia con ese execute, ¿cierto? Pero ¿el cómo podía validar que el monto era válido para la cuenta de un usuario, etcétera? O sea, ¿cómo se daba de cuenta el sistema transaccional del banco que era válido o inválido? Es que, sí, me queda la duda, o sea, ¿cómo vieron ustedes que se manejaba eso? Es que en realidad que en ningún momento le está debitando a un usuario. Todo se está manejando a nivel de hardware. Lo único que se hace es decirle al cajero, mira, necesito de este cassette 20 billetes de la denominación que tú tienes allí en el cassette, porque eso también te lo informa, ¿sí? Y te dice, bueno, dame 20 billetes de $20, eso va al cassette 3, por ejemplo, ¡pac! Y te lo dispensa. No se hace ningún perjuicio a un usuario, es simplemente al banco, el perjuicio total va al banco. Ok, o sea, en conclusión, esas APIs son completamente independientes del sistema transaccional bancario, están directamente ligadas al hardware del cajero. Sí, o sea, XFS es el framework que viene por estándar para los ATMs, ¿no? Luego teníamos Calignite, que era como que, digamos, una capa más arriba para que te la haga un poquito más fácil todo, pero en realidad es el framework que viene por defecto, o sea, es un estándar incluso, es un estándar, hay una documentación estándar y todo eso. Entonces, cuando tú interactúas, tú puedes llamar a una función, o sea, tú en programación puedes cargar una librería, llamar a una dirección, hookearla, pisar bytes, escribir en memoria, puedes hacer todo, si no hay algo que te pare, ¿ok? Entonces tiene que haber algo que te pare. Entonces lo que hacemos es todo sistema, nada bancario, todo sistema, se hace el sistema, incluso cuando se hace diagnósticos, los que van a hacer diagnósticos hacen lo mismo, no hacen nada, ningún sistema tradicional, sino también todo el sistema, al hardware, al dispensador, al printer, etc. Bueno, dos cositas que me han pasado con las ATM. A veces generan errores y se desbloquean la página que tiene por encima el sistema operativo y te muestra, como estaba diciendo el compañero, Windows XP o Windows 2000. Es vulnerable. He visto que he llegado al telecajero y lo están manejando remotamente. Entonces es más fácil todavía. Y también vi a la gerente de un banco una vez pararse frente al ATM, introducir una clave y le imprimió un reporte de que estaba en el banco. Más fácil todavía entonces. Sí, en realidad es sencillo, es más o menos como que lo que dijo Apo, poner una F3 o una combinación de teclados y te da el dinero. Es lo mismo, se puede implementar no solamente con, o sea, ni siquiera con un teclado, puede ser con el pinpad, digamos, ¿no? A un micrus y dinero, así. O sea, no es difícil. Como dije, hay que ver medidas, hay que tener medidas para que se pueda, que no pase eso, ¿sí? Digamos, monitoreo de procesos, software de hooking que te monitorece, que no solamente haga eso, sino también al service provider, y tampoco al service provider, sino también a los drivers, ¿no? Porque hay muchas capas, o sea, no solamente la capa más inicial, sino a todas las capas se tienen que verificar, porque si no vas a un camino, pues nos vamos a otro, y igual llegamos. Gracias. Una cosa con respecto al Bluetooth es que la última versión, la de este año, porque van actualizando, es como sistemas de software comercial, van actualizando Versión 1, versión 2. Versión 1, versión 2, sí. En la versión más reciente se conectan mediante USB tethering, utilizan el internet del teléfono, conectan el teléfono al USB del ATM, ¿sí? Y las señales o los códigos los envían simplemente por el teléfono directamente. ¿Sí? Ya ni siquiera necesitan una mula a la que le proporcionan el ID o el código único. Es decir, la mula antes podía coger e ingresar el código y bueno, retiraba en vez de 20 billetes que le habían dicho, retiraba 30. Ya ni siquiera es eso. Actualmente envían directamente el comando por internet haciendo uso del tethering del teléfono, envían el comando y la mula lo único que hace es retirarlo. O sea, lo tenemos, pero no lo hemos puesto. No quedó en las diapositivas por falta de tiempo. Pero lo tenemos eso, lo que quiere decir, lo tenemos, pero bueno, eso. Tengo una pregunta sobre la aplicación de estos malware. Les entendí que solamente un porcentaje de
cajeros automáticos es viable para realizar este tipo de ataques. Es decir, esto no es estándar, sino es aplicable de acuerdo a unas características. Y otra pregunta es sobre los nombres de las unidades, parece que también fueran estándar, pero que en ATM Mitch ustedes obtienen esos nombres de las unidades. Entonces, Sí, no sé es que cómo en realidad sí es funciona. estándar. O sea, XFS es un estándar, como les mencioné hace rato. Y viene por defecto, o sea, es lo que se usa, ¿no? Para en todos los ATMs. Entonces, los nombres de dispositivos también hay nombres por defecto. Los logical name que te mencioné al principio, como ¿no? el DVD, add, func, disp, que es para el DBOL, por ejemplo, es por defecto y no suelen cambiarlo. Y si lo cambiaran, igual puedes obtenerlo. O sea, también se puede leer y obtener el nombre y poder interactuar, porque es estándar. Por ejemplo, si puedes ver esa diapositiva, en ese dice set dispenser name. Yo puedo especificar el nombre lógico específico, anything, cualquiera, o sea, así pongas Pepito, igual, normalmente no lo hacen por normas de compatibilidad, seguro tienen directrices, que no las conozco los bancos, tienen directrices, seguramente no lo harán, o sí. Pero fuera el caso, si yo tengo un WinCore, pues le pongo WCDM30. Si tengo un Diable, lo dejo ahí, pero que viene por defecto. Si tengo un SR, lo cambio, y si tengo otro, pues lo cambio. O sea, sí, lo que hacen ahora, más que todo, por ejemplo, es tratar de hacer estándar lo más posible, que afecte a todos los ATMs. ¿No depende eso también del service provider que tú decías que hay otra capa encima? Porque pueden ser diferentes. Exactamente, y es por eso que el XFS te da una capa de abstracción, como dijimos, aquí. No sé. ¿Cuántos slides tenemos? Acá está. Mira, lo que el programador ve es, la aplicación es lo que programa y el XFS API. ¿Ok? Esa es la capa de abstracción que te da la compatibilidad. Lo que yo te entiendo, creo que quieres decir que si yo ataco el SPI va a ser específico para un vendor. Sí, va a ser específico para un vendor si yo ataco el SPI. Si yo ataco el driver, también va a ser específico de ese vendor. ¿Por qué atacaría eso? Porque de repente están, digamos, monitoreadas las APIs y no las puedo usar indiscriminadamente. Sí, en ese caso sí, sería específico del vendor nada más. Si es que yo ataco el SPI o ataco los drivers. Pero Gracias. si ataco el API no, el API es para todos. Gracias. Bueno, un gran aplauso